Hola, hola. A nuestro grupo le correspondió hablar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A continuación, la pequeña introducción y adicionalmente por quienes nos correspondió esta exposición. Selene Morales le corresponde el autor Albert Einstein. Daniel Steven Peñaranda le correspondió hablar de la teoría especial. A mi persona, Daisy Rendón, me corresponde hablar de la teoría general. A Sebastián Juan Martínez le corresponde hablar de la fórmula de la teoría general, mientras que a nuestra compañera Ibarra Remolina le corresponde hablar de la fórmula de la teoría especial. Y para finalizar, le corresponde a nuestro compañero Echeverría, Janer Echeverría, quien le corresponde hablar, dar como un ejemplo general de estas, tanto de la especial y como la general, y también reforzar un poquito temas que de pronto no se toquen en el inicio. Bueno, yo voy a hablar sobre el creador de la teoría de la relatividad. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado en Suiza, Austria y Estados Unidos. Es mundialmente conocido porque desarrolló la teoría de la relatividad, tanto espacial como la general, que revolucionó la física moderna. También explicó el efecto fotoeléctrico, por el cual ganó un premio Nobel en 1991. Además que descubrió la ecuación más famosa, que es E igual a mc a la 2, que demuestra que la masa y la energía son equivalentes, y sus teorías son fundamentales para comprender el universo y tecnologías como el GPS. A los 16 años no aprobó el examen para entrar a la universidad. A los 17 años volvió a intentarlo y entró en el Instituto Politécnico de Zúrich, ingresando en la Escuela de Orientación de Matemática y Científica con la idea de estudiar física. Gracias. En la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein nos enfocaremos en lo que él pensaba, pero dando un pequeño guiño a Galileo Galilei. Galileo decía que el tiempo y el espacio eran absolutos, pero llegó Albert Einstein en 1905 y dijo que lo que es el tiempo y el espacio son relativos, porque no es lo mismo de que me veas por aquí o de que me veas por acá. Una de las muchas teorías que hay sobre la teoría de la relatividad especial es esta, que es la del tren, donde van a haber dos observadores. Uno donde está dentro del tren, que el tren viaja a 100 kilómetros por hora, y uno donde está fuera del tren, en el andén. Por ende, el observador que está dentro del tren tiene una linterna encendida. Entonces, el tren que viaja a 100 kilómetros por hora eh, tiene la luz, ¿verdad? Entonces, el observador que está afuera del tren, en el andén, va a decir, pues la linterna que tiene el otro observador viaja a la misma velocidad del tren, cosa que es incorrecta, ya que la luz es relativa para todos los observadores, ya que el, la luz viaja a 300, mientras que para el observador 1 que está dentro del tren, la luz permanece igual, ahí quieta, no se mueve, sino que se permanece ahí quieta. Y como había dicho, que para el observador 2 que está fuera del tren, la luz pasa como un rayo demasiado rápido. Para hacerme entender, vamos a ver un ejemplo, mi persona como el primer espectador que está dentro del tren, donde la luz permanece constante, ahí quieta. Luego, eh, luego en la perspectiva del segundo observador, la luz va a pasar de la siguiente forma. Siguiente ejemplo, que ya está demostrado, agarramos tres relojes atómicos. Uno a mi derecha, otro a mi izquierda y uno que está en el centro. Este
Este experimento fue hecho hace años atrás, dando a entender de que el reloj que está a mi derecha fue tomado por un avión y despegó. El reloj que está a mi izquierda pasó lo mismo. Y el único reloj que se quedó quieto fue el reloj que estaba en la Tierra. ¿Qué pasó con este experimento? El reloj que fue tomado por el avión de la derecha demostró que tiempo después el reloj estaba adelantado 1 hora. Y el reloj que estaba a la izquierda se demostró que estaba adelantado también, pero por unos segundos. Y el reloj que estaba en la Tierra se demostró que pasó el tiempo más lento. ¿Cuál es la diferencia entre las dos teorías, entre la especial y la general? Efectivamente, es el año. Ya que en la especial, la teoría fue lanzada en 1905 y la general fue lanzada en 1915. Mentiras, esa no es la diferencia. La diferencia es que en la teoría de la relatividad especial es que el espacio y tiempo cambia es por la velocidad, y en la teoría de la relatividad general el espacio y tiempo cambia es por la gravedad, es decir, masa y energía. E es igual a la energía, representa la energía total de un cuerpo. Es la cantidad de energía que contiene un objeto debido a su masa, incluso si éste está quieto. Esta se mide en joules, una J, y básicamente dice que pues, la masa puede convertirse en energía y viceversa. La M es la cantidad de materia que contiene un objeto, se mide en kilogramos, y Albert Einstein descubrió que incluso una pequeña cantidad de masa puede transformarse en una gran y enorme cantidad de energía. Por eso son las reacciones nucleares que liberan tanta energía. La c al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado. Es una constante universal, la velocidad a la que viaja la luz en el espacio. Su valor es aproximadamente casi 300.000 kilómetros por segundo. El hecho de que esté al cuadrado significa que se multiplica por sí misma, lo cual da un número gigantesco. La ecuación dice que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. O sea, una pequeñísima cantidad de masa puede liberar una gran cantidad de energía. Un ejemplo es: si conviertes 1 gramo de materia en energía, tendrás una cantidad equivalente a la explosión de 200 TNT, de 20.000 toneladas de TNT. Bueno, como anteriormente había dicho, me corresponde hablar de la teoría general. Hace muchísimo tiempo existió un hombre llamado Newton. Este hombre estaba un día sentado, normal, sentado debajo de un árbol pensando, quizás en la novia, no se sabe. Hay bastantes teorías de esto, y es que la manzana cae del árbol. Hay dos teorías, una que cayó ahí al lado de él, enfrente de él, y otra en la cabeza. Cualquiera de las dos sirve. A partir de esto, a él le surgió la duda del por qué cayó. Gracias a este cuestionamiento surge la teoría de la gravedad, que para él era como una fuerza ejercida sobre un cuerpo. Básicamente, un mejor ejemplo es como si tú cargaras bulto, algo muchísimo más pesado que tú, como si te aplastara contra el suelo. Algo así más o menos es la gravedad. Él lo explicaba como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros, nosotros. Más tarde, en 1915, en Berlín, llega un hombre loco, espelucado, dormilón, que dice: no, Newton, voy a complementarte porque no creo que estés en lo correcto. Básicamente, Albert Einstein se imaginó una tela en el espacio, la cual la llamó espacio-tiempo, en donde una masa con mucho peso
genera la curvatura de este espacio-tiempo, de esta manta, y eso lo llamó la gravedad. Es decir, esta es la manta, pero él nos dice que una masa con mucho peso genera la curvatura de esta. Vamos a llamarlo el Sol. Básicamente lo que él nos dice es que genera esta curvatura en esta mantita. Esta curvatura lo que explica es la gravedad. Básicamente él también nos decía que esta actúa de una manera que explica por qué rotan los planetas en su propio eje y rotan alrededor del Sol. Y sucede que una masa con mucho peso hace que las demás masitas, obviamente cada masita tiene también su propio peso y generan la curvatura de esta misma. Es decir, así lo estoy colocando acá, pero básicamente de manera horizontal, viéndolo así, se ve de la siguiente manera. Esta es la curvatura que genera eso. Es como la camita de cada planeta. Pero sucede que al haber una masa más grande que todos, lo que ocasiona es que su curvatura, al ser más grande, hace que todos los planetas giren alrededor de ella. Bueno, y básicamente, mejor explicado, habíamos dicho que está el Sol. Un cuerpo con mucha masa, bastante volumen, genera la curvatura que ya habíamos explicado. Al ser tan grande y generar tanta curvatura en el espacio-tiempo, hay una atracción, una especie de atracción, pero básicamente están los planetas. Cada una tiene su curvatura. Imaginémonos que ya están ahí en la mantita. Si hiciéramos la prueba, vamos a ver que todas las esferitas van a caer hacia la masa más pesada. Básicamente, sí y no. ¿Qué hace que cada planeta gire alrededor del Sol sin caerse acá como si fuera en la mantita? Pues básicamente lo que permite que cada planeta también se mantenga en su órbita es que ellos, al tener también su propio peso, generan su propia gravedad, por lo tanto no logran que caiga completamente hacia el Sol. Pero obviamente al Sol ser muy grande causa que la Tierra orbite a su alrededor sin nunca caerse. Ahí siempre, siempre. Otra de estas es que a mayor gravedad, es decir, a mayor curvatura, por ejemplo, si hablamos de los agujeros negros, tienen una curvatura muy grande. Otra cosa es que la luz también puede ir en esta curvatura. Es decir, la luz no va a pasar así derecha, no. La luz va a seguir la curvatura del planeta y va a seguir derecho. Hagámoslo con este color para que me entiendan. Imaginando que aquí ya está la curvatura de cada uno. Pasa la luz. La luz en sí, como decía, no puede pasar así derecho. No. Porque ella va a seguir también la curvatura del planeta. De la siguiente manera. Así. Y ya sigue. Obviamente aquí también curva. Pero dependiendo de la cantidad de qué tan grande sea la cobertura. Otro dato interesante es que si hablamos de un agujero negro, este es capaz de quizás no consumir la luz, no absorber la luz, pero básicamente podríamos decir que el agujero negro se explica de la siguiente manera. Esta sí, ¿cierto? O sea, su curvatura en sí es así,
Más sin embargo, ella atraviesa, o sea, sigue como todo el recorrido de la curvatura, hace esto y vuelve a salir, más nunca se queda ahí. Sí es absorbida por el agujero negro, pero básicamente siguiendo toda la curvatura. Ya para finalizar, nos queda como una pequeña reflexión en donde básicamente Einstein nos explicó con esto que esto es relativo para cada uno. Pero así como para todos es relativo, para todos también aplica esto. Y ya, gracias. La constante cosmológica. Eh, en esta pasa algo pues curioso. Antes, en 1917, se pensaba anteriormente que pues el universo era estático, eh, lo cual pues a la medida de la teoría de la energía oscura pues se teoriza o bueno se descubrió que el universo está en constante expansión, así que esta se obsoletó por un momento, pero aún así se sigue aplicando. Ahora, la tercera parte, el factor de acoplamiento. Esta es muy importante. Pues vamos a explicar primero parte por parte. La G representa pues la gravedad pues, del planeta, del cosmos o de lo que usted está pues expresando. O sea, en sí la gravedad. Y esta pues la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ahora, ¿para qué se utiliza esto? Pues el factor de acoplamiento se utiliza para poder utilizar esta fórmula en diferentes escalas, en una escala menor, mayor o media. Por así decirlo, podemos utilizar esta fórmula para poder calcular pues, la curvatura o la energía y la materia pues, de la Luna, por ejemplo, al igual que la Tierra o al igual que un agujero negro. Y bueno, la última parte pues es la materia en sí. La materia como puede ser, en el caso del planeta, 5.97 por 10 elevado a la 24 kilogramos. En sí es solo la materia, no hay mucho que expresar aquí. Ahora voy a explicar la fórmula de la relatividad general. Eh, para explicar esta fórmula la vamos a dividir en dos partes. La parte izquierda, que representa la geometría del universo, o sea, la curvatura que puede adquirir este mismo. Y la parte derecha la podemos entender como la energía y la materia. Ahora, vamos a explicar parte por parte. La G representa el tensor de Einstein. El tensor de Einstein es la curvatura que puede alcanzar y cómo se podría conseguir con el tensor de Ricci menos un medio de la curvatura escalar. La segunda parte, la constante consista. Muy buenas tardes, habla el estudiante Janera Echev del curso 11.3 de la jornada tarde. Soy parte del grupo que le corresponde explicar la teoría de la relatividad general y de la relatividad especial de Einstein. Y mi parte corresponde a las explicaciones más prácticas y una breve explicación de los agujeros negros. La información que voy a utilizar está bastante basada en el video de Veritasium, un canal de física bastante bueno, muy recomendable para todo aquel que quiera aprender de forma rápida y bastante gráfica cómo funcionan los fenómenos de la física, química y de esos aspectos. El título del video es Algo extraño sucede cuando sigues rigurosamente las matemáticas de Einstein o algo por el estilo. Y va de más o menos así. Antes de que Einstein viniera con su propuesta de la relatividad general y especial,
era gracias a Newton por quien entendíamos la gravedad, y él describía la gravedad como una fuerza invisible que nos atraía hacia el centro de la Tierra. Pero incluso para él era un poco difícil entender eso, cuando él tenía su ecuación gravitatoria universal o algo por el estilo, que dice que la atracción es igual al producto de las masas sobre el cuadrado de las distancias. Él mismo llegó a decir algo así como de, hey, hay algo raro ahí. Cualquier persona con dos dedos de frente debería ver esta ecuación y cuestionarse qué está pasando ahí. Einstein llegó mucho tiempo después de Newton y, y él se dio cuenta de que realmente la gravedad no era una fuerza invisible. Einstein describe la gravedad como una curvatura en el espacio-tiempo. En el momento todo esto pareció muy loco. Para los físicos del momento esto era un poco inconcebible. ¿Cómo podíamos pasar de una fuerza elemental a una curvatura del espacio-tiempo? Y para empezar, ¿por qué me juntas el espacio y tiempo en un mismo concepto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Explica bien tu teoría. ¿Por qué tus ecuaciones tienen estos fallos? ¿Qué nos dicen tus ecuaciones en estos escenarios singulares? ¿Por qué podemos evidenciar tantos fenómenos? Explícate, Einstein, decían los físicos de la época. Nos hace una pregunta muy fuera de la caja, por decirlo de alguna manera, y es: ¿qué pasaría si siguiéramos de manera rigurosa la ecuación de Einstein? ¿Qué obtendríamos como resultado? Y llegamos a conclusiones realmente muy locas que matemáticamente son viables, pero desde la física podrían cuestionarse un poco. Nos llega a hablar incluso de la existencia de agujeros blancos, de posibles universos paralelos, de un poco de cómo funciona el cono de luz del futuro, del pasado. Cosas que van muy del tema de la mano, pero no todas ellas son rigurosamente explicadas por la física. Sin embargo, tiempo atrás y antes de llegar a esto, Einstein tuvo que darse cuenta de un fenómeno un poco curioso, ¿sí? Y entonces un día él, probablemente fijándose en la órbita de Mercurio, él dice: hey, ¿por qué está cambiando su ángulo? ¿Por qué esto sería relevante? Preguntarán ustedes quizás. Esto es relevante porque la ecuación de la gravitación de Newton decía: la gravedad es una fuerza, por lo tanto debería ser constante. Que esto esté cambiando me está indicando que esto se aceleró en algún punto, y eso es lo que está deformando ese cambio en su órbita. Y entonces Einstein dijo: hey, algo está mal acá. ¿Por qué a medida que te acercas al Sol es como si te aceleraras, por decirlo de alguna manera? Entonces él comienza a maquinar en su mente. Aleja, corta ese pedazo, por favor. Entonces Einstein dice un día: entonces Einstein piensa un poco. Esto es casi como lo que ocurre cuando un niño baja sobre una resbaladilla. Acelera, ¿no? Entonces Einstein dice: cuando disponemos una masa sobre el espacio se curva. Es por eso que acelera, es por eso que cambia la órbita. Y entonces él dice: a mayor masa, más se distorsiona el espacio-tiempo. Y entonces no imaginemos el espacio-tiempo como resbaladillas de juegos de niños. No. Imaginémoslo más bien como una sábana elástica. Y él dice: bueno, dispongamos sobre este espacio un peso y veremos que este se deforma. Y entonces, claro, es como si tú arrojaras una canica sobre este sombrero. Y claro, como está acá dentro de la horma, se será atraído hacia él. No porque exista una fuerza, sino porque el espacio-tiempo se está deformando. Sin embargo, este enrojecimiento y posterior desvanecimiento del objeto
ya está explicado dentro de la ecuación. Para ello podemos hacer dos analogías, es como ver en el mar, podemos ver las olas que tenemos enfrente, pero no vemos las que están debajo de la ola que está frente a nosotros, ¿sí? O la otra manera es como a modo de este sombrero. Si yo coloco este sombrero frente a la cámara de esta manera, podemos ver dos puntos, el frente y esto. Imaginemos pues que esta es la curvatura que genera en el espacio-tiempo un agujero negro. Cuando el agujero negro pasa por este punto, inmediatamente los fotones del objeto comienzan a pasar, pero no pueden salir. Por eso es que vemos que va enrojeciendo. Vamos viendo cómo los fotones del objeto se van desplazando hasta que eventualmente ya no queda ninguno. Y entonces el objeto desvaneció. No realmente. Se trata de atracción. Es algo súper poco intuitivo y a los físicos de la época no les termina de convencer. Recordemos pues que en ese tiempo no habíamos vislumbrado, ni siquiera nos imaginábamos qué era un agujero negro. Tiene sentido, dijeron algunos físicos. ¿Qué carajos estás diciendo?, dijeron otros físicos. Y es que claro, Einstein publica sus ecuaciones muy entusiastamente en 1915 y pues digamos que no se le brinda la atención que se le debería, debido a que eran como situaciones de guerra. Sin embargo, un físico alemán, si no mal recuerdo, encuentra un escenario muy puntual de una masa muy concentrada y además esférica, en la cual la curvatura era tanta que era simplemente infinita. Y si era infinita, eso significa que ni siquiera la luz podía escapar de ahí. Y si ni siquiera la luz podía escapar de ahí, y Einstein había declarado en su investigación cómo se alteraba la curvatura del espacio-tiempo y cómo esta curvatura le decía a la materia cómo moverse, estábamos hablando de una singularidad muy enorme. Desde el punto de vista de un observador, cerca del agujero negro, desde el punto de vista de un observador externo al agujero negro, cuando vería un objeto acercarse, vería dos cosas muy puntuales. La primera es que en cierto punto era casi como si el objeto se detuviera, como si su tiempo se hubiera detenido. Y otra cosa es que el objeto comenzaría a enrojecer, por decirlo de algún modo, y eventualmente simplemente se desvanecería. ¿Por qué? Ahora, en este siguiente apartado quisiera salirme un poco del rigor físico, ¿sí? De lo que no está estrictamente comprobado, pero que es matemáticamente posible. Esto lo podemos comprobar a través de las matemáticas, solo tenemos que evidenciarlo a través de la física para poder confirmarlo. Y es que a través de las ecuaciones de Einstein podemos hacer un esquema muy simplificado del universo. Entonces, imaginemos este rombo grande como el universo entero y de este lado un agujero negro. Supongamos que ese es el espacio-tiempo. Cuando yo avanzo a través de él, puedo dirigirme en estas direcciones. Pero una vez que yo estoy acá, puedo enviar mensajes, pero nunca devolverme. Son las reglas del juego. Tomemos pues que soy una nave espacial muy valiente y me dirijo solamente al agujero negro. A partir de acá sería el horizonte de sucesos. A partir de acá ya no podría entrar, digamos, al universo, sino que estaría dentro del agujero negro y encontraría un fin. Pero, entonces, ¿qué pasa con este espacio acá abajo? En el video de Veritasium se nos deja... se nos plantea... En el video de Veritasium nos dicen algo bien interesante. Si esto de acá es un agujero negro, algo que absorbe con mucha fuerza, acá debajo tendría que haber algo inverso. ¿Cómo lo podríamos denominar? Es un objeto de mucha masa, pero que en lugar de atraer más masa,
la expulsa. A esta nueva parte del esquema, en el video de editación le llaman un agujero blanco. Cuando me dirijo acá, salgo expulsado de él. Cuando estoy en esta parte del espacio, puedo dirigirme acá o bien puedo dirigirme acá, pero no puedo permanecer dentro de él. Lo que nos deja entonces otra incógnita. ¿Qué es esta brecha? ¿Qué hay después de esta brecha? A través de las ecuaciones de Einstein podemos deducir de alguna manera si cruzamos el universo podemos llegar a este punto, y en este punto esto es lo que nosotros conocemos muy en ciencia ficción, y cabe aclarar, esto no está comprobado, pero es muy interesante y valía la pena mencionarlo en el video. Esto es lo que denominamos universo paralelo, y a través de las ecuaciones de Einstein esto sí está medianamente comprobado, es un dato más o menos científico. Un objeto, un observador de su universo podría entrar en contacto con otro. El inconveniente, solo podría interactuar en esta zona. Es decir, quien sea que entre acá podría interactuar con un observador de un universo paralelo, pero no podría salir más de ahí, encontraría el fin, que pues significaría la muerte de esa persona, por decirlo de alguna manera. Bueno, repito, mi nombre es Hanner Aechev, este fue mi aporte para el video, espero se haya logrado entender bien lo que dije.